funciones presentan en ciertas regiones o en ciertas zonas la característica de ser creciente o bien decreciente. Vamos a decir que si una función es f es creciente en un determinado intervalo, si teniendo dos valores de x, siendo x1 menor que x2, se verifica que f de x1 es menor que f de x2. Entonces, cuando eso suceda, decimos que la función es creciente, como en la gráfica esta inferior izquierda, donde fíjense, lo que nosotros tenemos es lo siguiente: tenemos un valor x1 que es menor que x2, y resulta que para x1 tenemos un valor f de x1 y para x2 tenemos un valor f de x2. ¿Qué es lo que se está observando? Que f de x1 es menor que f de x2. Y por ello, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la función es creciente, ¿sí? De lo contrario, supongamos que tenemos estos dos valores de x, x1 menor que x2, y se verifica que f de x1 es mayor que f de x2, entonces va a función como la que tenemos acá en la gráfica, observamos que en ciertas regiones la función es creciente y en ciertas regiones la función es decreciente. Si observamos esta gráfica, díganme ustedes, ¿cuál sería el dominio de la función? De A a D. De A a D. De A hasta D. Es decir, si nosotros proyectáramos sobre el eje horizontal todo el ancho de la gráfica, obtendríamos este intervalo, y ese intervalo lo que me está indicando es que el dominio de la función sería el intervalo cerrado que va desde A hasta D en este caso, ¿sí? Nosotros en nuestro curso de análisis matemático 1 vamos a, a especificar a los intervalos de crecimiento con intervalos abiertos. Por ejemplo, nosotros vamos a decir en el intervalo A, B, ¿cómo es, cómo es nuestra función? Creciente. Es creciente. Luego tenemos en el intervalo, por ejemplo, en el intervalo BC, ¿cómo sería nuestra función? Sería decreciente, tal como estamos viendo acá en la pantalla. Y luego tenemos otro intervalo que es el CD, y ahí ¿cómo es la función? En el intervalo CD, la función es nuevamente es creciente. Entonces, siempre nosotros vamos a especificar o expresar a nuestros intervalos de crecimiento o decrecimiento con intervalos abiertos, ¿sí? Fíjense un ejemplo. Tenemos esta situación, dice, la figura muestra el peso de una persona a la edad X. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice, nos dice que el peso está en función de la edad de la persona. La edad de la persona está medida en años. Acá lo dice. La edad de la persona está medida en años y el peso está medido en kilogramos. Ahora, ¿quién está haciendo las veces de variable independiente? Los años. Los años, que está representado con qué letra la variable, X. con la X. Y luego, ¿quién está haciendo las veces de variable dependiente? El peso. El peso, y está representado con qué letra, con la La letra, P. con la letra P. Perdón. Entonces, nosotros decimos que el peso es una función ¿de quién? De la edad. Y la edad en este caso es X. Entonces, eso es importante. Siempre en las funciones, la variable independiente se grafica en el eje horizontal, mientras que la variable dependiente en el eje vertical. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense, en esta gráfica yo voy a tratar de trazar unas líneas de trazos para identificar nada más dónde están posicionadas, para que luego nosotros podamos hacer un estudio que es lo que nos pide. ¿Qué es lo que nos está pidiendo
este ejercicio. Dice, determine los intervalos en los que la función P es creciente y en los que es decreciente. Entonces, nosotros empecemos a escribir, por ejemplo, en el intervalo que va entre 0 y 25 años, ¿cómo es la curva? Creciente. Creciente. Ahí es creciente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, a ver, bajo esta situación hipotética, qué quiere decir que sea creciente esta curva? ¿Cuál es la interpretación de esta Que situación? la gente aumenta de peso. Que esta persona, a medida de que pasan los años, va aumentando de peso. Y eso es normal, ¿no es cierto? Eso es normal que pase. Luego dice, mira, en el intervalo que va entre 25 y 35 años, ¿cómo es la curva? Cero. ¿Es creciente? ¿Es Continua. decreciente? ¿O cómo es? Constante. Es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? ¿Cuál va a ser nuestra interpretación de la El peso se situación? mantiene en esa edad. O sea, no crece ni decrece. Se Sí, mantiene ese señor. peso. Quiere decir que la persona entre los 25 y 35 años mantuvo su peso, no ha variado, lo ha mantenido. ¿Eh? Entonces, digamos que eso es lo que representa, digamos, este tramo en la representación gráfica. Luego tenemos un intervalo que va entre 35 y 40 años. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo es la curva? Creciente. Ahí es Crece. creciente. ¿Cuál es la interpretación de la situación? Vuelve a aumentar de peso la gente. Que la persona vuelve a ganar peso bueno, a medida de que pasan los años, empieza a sumar nuevamente kilitos de más. ¿Eh? No sé si ¿Se kilitos casó? de más, pero por lo menos empieza a sumar peso. Fíjate que a los 40 llegó a los 90 kilos, o sea que digamos que estaba muy voluminoso el hombre. ¿Eh? Digamos que ya tenemos hasta a los 40 años. Ahora, el intervalo que va entre los 40 y 50 años, ¿cómo es la curva? Decreciente. Creciente. Ahí en este caso es decreciente y nuestra interpretación de la situación, ¿cuál sería? Es que pierde masa de peso. Que está perdiendo, que ha bajado de peso, digamos que se está poniendo en línea, ¿eh? Ha dicho, bueno, me pongo las pilas y voy a bajar de peso. Y Está luego basado en dice, cuarentena, profe, el ejercicio que me hace. parece, ¿no? Parece, la verdad que sí. Y fíjate vos que luego tenés el otro intervalo que va. ¿Cuál sería el último intervalo, chicos? De 50 a 80. Entre 50 y 80 años. Y ahí, ¿cómo es la curva? Constante. Acá es Constante. constante, quiere decir que la persona ha mantenido su peso, digamos que ponele que esté más o menos en los 70 kilos, un poquito más allá de los 68, dice la gráfica, pero bueno, el hecho es que dice que entre los 50 y los 80 años mantuvo el peso. Bueno, esa es la interpretación de lo que nosotros estamos viendo en la representación gráfica, ¿sí? Bueno, para eso sirve, fíjense ustedes, este tipo de representación gráfica, interpretación de una situación que se te da y que puede ser más o menos real o real. ¿Eh? Entonces, por ahora nosotros estos intervalos de crecimiento y decrecimiento lo vamos a sacar desde la gráfica de una función. Pero más adelante nosotros vamos a tener herramientas como para determinar de manera analítica estos intervalos sin la necesidad de hacer la gráfica. Por lo pronto, nosotros nos quedamos con esto de que, bueno, vamos a hacer las representaciones de los intervalos sacándolos desde la gráfica. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Creo que no tenía mayores inconvenientes, ¿no? Bueno, No, profesor. No, profe. bien. Profe, Vamos con... una Sí, te escucho. pregunta. Que hay una sola función, digamos, que pueda describir esa gráfica. Y yo te diría que esto sería una función que podría ser una función, ustedes ya la han visto, ¿no? Una función por tramos. Una función por parte podría describir esta curva. En el ingreso creo que no han tomado algo así parecido. O un pedacito, un ejercicio, Serían creo. como varias funciones, digamos, Claro, o la tramos. función por tramo, o también llamada por rama, hace de que, bueno, dice, mira, desde en cierto intervalo es
tiene cierto comportamiento. En otro intervalo tiene otro comportamiento. En otro intervalo tiene otro comportamiento. Y a cada de esos intervalos le llama una rama o un tramo. ¿Entendés? Acá esta claramente podría ser una función por tramo. ¿Mm? Así que, a ver, fíjense. Dice, acá te dice otra situación. Dice, trace la curva, encuentre el dominio. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo estábamos trazando nuestras gráficas? ¿Cómo estábamos construyendo por ahora hasta que tengamos mayores herramientas? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Nosotros nos valemos Con de la tablita. con una tablita de valores, porque por ahora son nuestras herramientas las que tenemos. Entonces nosotros tratamos de hacer uso de las herramientas con las que disponemos, así que más adelante vamos a disponer de mayores herramientas, entonces vamos a poder hacer más cosas, entonces vamos a poder representar y tener, digamos, ideas diferentes de lo que nosotros estamos analizando, como por ejemplo las funciones. En este caso, a nosotros, ¿qué es lo que nos pide? El ejercicio nos pide que tracemos la gráfica de esta función. Yo la voy a trazar. Hagamos de cuenta que ya hice la tablita de valores, simplemente por comodidad mía, nada más que por eso, yo la voy a hacer con un simulador, simplemente porque acá lo que pretendemos mostrar no es cómo se traza la gráfica, sino ya disponiendo de una gráfica, que es dónde estarían los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces vamos con el apartado A. En el apartado A, ¿qué nos pide? Nos pide la gráfica. Bueno, entonces yo voy a usar como por ejemplo el GeoGebra, y acá les voy a dejar presentado lo que sería la gráfica de esta función. Entonces, fíjense, la gráfica sería algo así como esto que está acá. ¿Sí? Ahí está, esta sería la grafiquita, una gráfica particular, en donde, bueno, fíjense que hay puntos que son, digamos, relevantes en esta gráfica. Esos puntos son, por ejemplo, yo lo voy a marcar, este que está acá, este punto es un punto relevante que se produce para qué valor de x, y para un valor de x que es x igual a 2, por ejemplo. Después tengo un punto que es relevante, este que está acá, en el origen de coordenada, que se produce cuando x es igual a 0, y después este puntito que tengo acá, que se produce cuando x es igual a -1. Bueno, entonces ya tenemos digamos, la gráfica, y fíjense, si x se fuera hacia menos infinito, es decir, hacia la izquierda, esta función ¿hacia dónde se iría? Y esta función seguiría yendo hacia abajo, ¿verdad? Mientras que si x se va hacia más infinito, la función ¿hacia dónde se iría? Y seguiría su camino hacia abajo. ¿Qué estoy tratando de decirle? ¿Cómo sería el Que dominio de nuestra función? ¿Cómo sería el dominio? Creciente. Cierren el micrófono, por favor, ahí hay alguien que Los está... reales. Los reales. Sería, en este caso sería que se va desde menos infinito hasta más infinito, serían los reales. Es decir, que si nosotros hiciéramos digamos, una proyección sobre el eje horizontal del ancho de la función, nos da todo el eje horizontal. Y si hacemos una proyección sobre el eje vertical, ¿qué nos estaría dando? Nos estaría dando la altura de la gráfica, nos estaría dando esta línea que yo estoy trazando acá en celeste. ¿Hasta dónde? Y hasta este puntito que está acá, ¿no es cierto? Y este puntito que está acá, ¿cuánto vale? Y según mi machete vale 32. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el rango de la función? ¿Cuál sería el rango de la función? Sería, De menos infinito a 32 tomados. sí señor, de menos infinito a 32, cerrado, o sea, pongo un corchete. Perfecto. ¿Qué más te pide? Te pide, encuentre los intervalos en los que la función crece y en los que la función decrece. Entonces, fíjate, por ejemplo, ¿cuál sería el primer intervalo a analizar?
De menos infinito a menos 1. Desde menos infinito a menos 1. O sea, ¿cuál sería la parte? Bueno, mira, la parte sería, a ver, no sé con qué color lo vamos a poner con este color, poner con verde. O sea, esta parte es la que estamos analizando. ¿Y cómo sería en ese tramo la función? ¿Crece? Es creciente, ¿verdad? Es creciente. Luego, ¿cuál sería otro intervalo a analizar? Menos 1, 0. De menos 1 a 0. Entre menos 1 y 0, o sea, entre menos 1 y 0, ¿dónde está la función? Y la función es este pedacito que va acá, ahí, ese de menos 1 y 0. ¿Y cómo es la función en esa parte? Decreciente. Ahí es decreciente, ahí en esa parte es decreciente. ¿Cuál sería otro intervalo, chicos, a evaluar? De 0 a 2. De 0 a 2 Entre y de 2 0, a infinito. entre 0 a 2, y entre 0 y 2, ¿cómo sería? Creciente. Creciente. Otra vez acá es creciente, entre 0 y 2, otra vez la función es creciente, ¿sí? Entonces ponemos acá, es creciente, perfecto. Y luego, ¿habría otro intervalo para evaluar? De 32 a menos infinito. No, los De intervalos toman valores de x, De todo infinito. desde 2 a infinito. Eso, desde 2 abierto a infinito. ¿Y cómo es en ese tramo entre 2 e infinito? Decreciente. Ahí vuelve a ser decreciente. En esta zona, fíjate vos, vuelve a ser decreciente. Entonces ahí ya lo tenemos identificado. Decreciente. ¿Sí? Bueno, la idea era eso, marcar acá en una función, por ejemplo, que tiene este aspecto, que por ahora no nos interesa realizar la gráfica, lo que nos interesa es que tiene este aspecto y nos interesaba evaluar dónde o en qué tramo esta función es creciente y en qué tramo es decreciente. Entonces, para redondear, siempre nosotros por ahora vamos a evaluar los intervalos de crecimiento o de decrecimiento y lo vamos a especificar con intervalos abiertos. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Desde la gráfica de la función, ¿sí? Desde la gráfica de la función. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Bien. Ahora veamos lo que sería la clasificación de las funciones. Nosotros en particular vamos a tener funciones explícitas y funciones implícitas. Las funciones implícitas son aquellas en donde la variable dependiente está evidentemente o claramente despejada, como por ejemplo acá donde dice f de x igual. Ese igual, lo que sigue a la derecha del signo igual es toda la expresión matemática o toda la relación matemática que hay con X. O también podría decir una expresión como Y igual a algo. Ese algo, acuérdense que es la relación matemática, es decir, la relación que hay entre X e Y. Mientras que una función implícita es aquella que tiene esta estructura en donde la variable dependiente, que es Y, se encuentra, digamos, en medio de las operaciones con X, o sea que no está claramente despejada y muchas veces es hasta imposible poder despejarla. Entonces, ¿cómo se la trabaja? Se la trabaja como lo que se denomina una función implícita, por ejemplo, como lo que yo he pintado acá en el último renglón, ¿sí? Esto que he pintado en amarillo. Pero nosotros en particular vamos a hacer una clasificación de las llamadas funciones explícitas, o sea, aquellas que corresponden a donde yo estoy poniendo esta flechita en rojo, ¿sí? Las funciones esas que dicen f de x igual a algo, a alguna expresión matemática, o eventualmente dice y igual a algo. Entonces, esas funciones explícitas se clasifican en algebraicas, trascendentes y especiales. Y fíjense que acá tenemos un cuadro. Profe, ¿está grabando la clase? No, tenemos un cuadro donde tenemos las funciones. En este caso les voy a dejar el OneNote. No, he decidido esta partecita no la voy a grabar. Entonces, fíjense, nosotros tenemos las funciones algebraicas. Dentro de las algebraicas, nosotros tenemos las enteras, que esas son las de tipo polinomial, o simplemente les llamamos las polinómicas.
¿sí? Simplemente le llamamos las polinómicas. También tenemos las racionales y también tenemos las irracionales. Dentro de lo que es la clasificación de las funciones explícitas, tenemos las trascendentes y en las trascendentes tenemos las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Y finalmente tenemos las especiales. Dentro de las especiales vamos a tener valor absoluto, vamos a tener la función signo, la función parte entera, entre otras de las funciones especiales, donde hay una gran variedad. Y esa variedad tiene mucho sentido de acuerdo a la disciplina en la que uno se esté desarrollando o desempeñando. Esencialmente nosotros en nuestro curso vamos a ver la función especial, que sería valor absoluto. Acá se ha mencionado a la función signo y parte entera, pero sepan ustedes que hay muchas más funciones del tipo especial y que en muchas de en las orientaciones que ustedes han elegido en sus carreras, ya sea civil, electrónica, sistema, mecánica. En el caso de ustedes se supone que todos son de electrónica, pero también podría ser que hayan alumnos que pertenezcan a otras carreras. Sepan que en cada una de las disciplinas hay funciones especiales. Y dentro de una misma disciplina, dentro de cada área también hay funciones especiales, ¿sí? Veamos primeramente lo que son las funciones algebraicas. Habíamos dicho que las funciones algebraicas se clasifican a la vez en las enteras o polinomial, que nosotros habíamos dicho que directamente a esta le vamos a llamar, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar directamente polinómicas, ¿sí? Y las polinómicas, fíjense ustedes que son aquellas, las que forman parte de las polinómicas son, por ejemplo, la constante, y ahí tienen un ejemplo, la lineal, tienen otro ejemplo, la cuadrática, la cúbica, la bicuadrada, todas estas ya la han trabajado en el ingreso, todas, absolutamente todas. También han trabajado con las racionales. Fíjense que en las racionales, ¿qué es lo que están viendo de particular en las racionales? ¿Cómo están formadas? Son funciones que están formadas con un cociente entre dos polinomios. Tanto el numerador como el denominador, ¿qué son? Son polinomios, ¿sí? Esa es la característica de nuestras funciones algebraicas racionales, que están dadas como cociente entre dos polinomios. Y finalmente tenemos las irracionales. Las irracionales son aquellas en donde la expresión o relación matemática o la variable forma parte del radicando de una operación radicación, donde ¿de qué depende el comportamiento o la forma de la función? Si el índice de la raíz es par o si el índice de la raíz es impar. Entonces, de acuerdo al índice de la raíz, entonces la función va a tener uno u otro comportamiento. Veamos lo que son las polinómicas. Las polinómicas van a responder a esta forma, en la que está dada por la expresión que yo le estoy llamando 1. Fíjense que no tiene más, no es ni más ni menos que una expresión de un polinomio, algo que ustedes ya han visto también en el secundario y también han visto en el ingreso. Entonces, por eso, como tiene el aspecto de un polinomio, es por eso que se llama una función polinomial. Todos los términos a sub i son los coeficientes de la función polinómica y todos son números reales. El exponente, que indica el grado de la función, es un número que pertenece al conjunto de los enteros positivos, incluido ¿quién? Incluido el cero. ¿Cómo le estamos llamando, por ejemplo, al término a sub n? ¿Qué sería el término a sub n? Sería el coeficiente, ¿qué coeficiente? El coeficiente principal. ¿Y quién sería el a sub 0? Sería el término independiente, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos bien presente. Entonces, ¿y qué es lo que tiene que pasar sí o sí? En esta expresión lo que tiene que pasar es que el a sub n tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque de esa forma garantizamos que la expresión 1 es una función polinómica de grado n. Entonces acá dejemos especificado, ¿qué indica n?
indica el grado. ¿De quién? El grado de la función. ¿Sí? Indica el grado de la función. ¿Alguna pregunta de esto? Importante, fíjense, el exponente es un número entero positivo y que lo incluye al cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, comencemos con la función constante. ¿Qué pasaría si en la expresión en la expresión 1, n es igual a 0? O sea, si en la expresión 1, esta que está acá pintada en amarillo, la n vale 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la función constante, esta que está acá. Para la función constante, el dominio es todos los reales. Y el rango de la función es precisamente el valor a sub 0. O sea, el rango, ¿cuántos elementos tiene? Uno solo. ¿Quién es a sub 0? ¿Sí? La gráfica de esta función es una recta que es paralela al eje de las X, es decir, es paralela al eje horizontal. Acá en la parte inferior tenemos dos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, la función constante y igual a 3, y acá tenemos la función constante y igual a 0. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que el dominio en ambos casos es el conjunto de los reales, pero el rango es solamente un valor, un elemento. En el caso de la izquierda, ¿cuánto vale el rango de la función de la izquierda? El rango de esta, ¿cuánto vale? El rango de esta f. ¿Cuánto vale? Vale 3. Y entonces, ¿eso cómo lo escribo? Y lo escribo, es el conjunto de un solo elemento. Por eso lo pongo entre llave. Es un conjunto de un solo elemento. ¿Qué elemento? El 3. En cambio, en esta función que está acá a la derecha, ¿cuál sería el rango de la función? Sería el conjunto de un solo elemento, que es ¿quién? En este caso es el 0. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en esta situación. ¿Cómo sería la función de primer grado? La función de primer grado sería si n en la expresión 1 vale 1. O sea, ¿quién es la expresión 1? Esta que está acá, la función polinómica. ¿Sí? Si n vale 1, nosotros vamos a obtener esta expresión. Y vamos a ver que esta expresión corresponde a lo que nosotros damos en llamar la función de primer grado o simplemente la función lineal, cuya representación gráfica es recta. Si nosotros llamamos a sub 1, le llamamos m, y a sub 0 le llamamos b, vamos a obtener esta expresión donde dice f de x es igual a mx más b, donde m representa la pendiente de la recta y b representa la ordenada al origen. ¿Qué significa geométricamente la pendiente de la recta? ¿Qué representa o qué se entiende geométricamente? Va a ser la inclinación que tiene la recta. Sí, ¿respecto de quién? Del eje Y. No. No, del X, perdón, del Sí. X. Entonces, la pendiente de la recta es la inclinación que tiene la recta respecto del eje X, o sea, del eje horizontal. Y la ordenada al origen, ¿qué representa geométricamente? La intersección en el eje Y. La intersección con el eje Y. ¿Qué quiere decir? Es por donde la recta pasa por el eje Y. ¿Sí? En este caso, el dominio de la función, fíjense ustedes, al igual que el caso anterior, sigue siendo los reales, y así va a ser siempre para las funciones que sean del tipo polinómica. El dominio de la función polinómica, del tipo que fuera, o del grado que fuera, siempre el dominio va a ser los reales. Lo que sí puede ir variando es el rango. El rango va a depender del grado de la función. En este caso, para una función de grado 1, este rango está expresando que es el conjunto de todos los reales. Fíjense que acá tenemos dos gráficas, dos representaciones, dos ejemplos. En la gráfica de la izquierda tenemos esta representación, dice, vos tenés la función y igual a 2x más 1. ¿Qué es lo que se advierte? Se advierte que la pendiente vale 2 y que la ordenada de origen vale 1. ¿Sí? ¿Cómo se realiza la gráfica de la función? Bueno, lo que podemos hacer con todos estos datos que tenemos ahí pintados en amarillo, nosotros lo que podríamos marcar primero, hagamos de cuenta que no tenemos trazada la recta, esta línea que está en rojo, hagamos de cuenta que no la tenemos. Entonces, si nosotros pretendemos trazar la gráfica de la recta, ¿qué trazaríamos primero? Lo que primero podríamos hacer es
Como conocemos la ordenada de origen y sabemos cuál es su interpretación geométrica, entonces decimos B es igual a 1, o sea que pasa por aquí sí o sí, es el punto 0, 1, ¿verdad? Y para trazar la gráfica de una recta, ¿cuántos puntos necesito mínimamente? 2. Necesitamos 2 puntos. Ya tengo uno. ¿De dónde sacamos el otro? A la pendiente. El otro lo podemos sacar de la pendiente. Fíjense que la pendiente vale 2. Nosotros podemos escribir, mira, la pendiente es igual a 2. Y ese 2 es como que si estuviera sobre 1. ¿Y por qué pongo el sobre 1? Porque yo quiero hacer lo siguiente, fíjense. Esta cantidad que está en el denominador de la pendiente, que es 1, es lo que nosotros nos vamos a desplazar desde la posición de la ordenada al origen, nos vamos a desplazar horizontalmente a la derecha siempre, y una cantidad equivalente al denominador. Como el denominador dice 1, entonces me voy a desplazar una unidad, o una división si querés. Siempre a la derecha desde la ordenada de origen. Luego, una vez que llegue acá a este puntito, porque me he desplazado una unidad, entonces me voy a desplazar verticalmente, pero tengo que tomar una decisión, ¿para arriba o para abajo? Y vamos a decir que sea para arriba. ¿Por qué para arriba? Porque la pendiente vale 2, es un valor positivo. Entonces, como la pendiente vale 2, me voy a desplazar 2 unidades hacia arriba desde este puntito que está acá en negro. Verticalmente 2 unidades hacia arriba y llego hasta este punto que lo estoy pintando en rojo. Ya tengo estos 2 puntitos en rojo, tomo una regla y trazo la recta. Eso es todo lo que tenés que hacer. No hay más secreto, ¿sí? La otra que te queda, si querés hacer una tablita de valores, pero trazando estos 2 puntos, eso es hacer una gráfica criteriosa. ¿Eh? ¿Se entendió esto? Fíjense, fíjense ustedes, la pendiente, ¿cuánto vale la pendiente en este caso, en la gráfica de la izquierda? ¿Cuánto vale? Vale 2. O sea, ¿qué signo tiene la pendiente? La pendiente es positiva. Cuando la pendiente sea positiva, vamos a decir que la función es creciente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la pendiente de la recta sea positiva, vamos a decir que la función es creciente. ¿Sí? Sí, profe. Bien, vamos con el ejemplo que está a la derecha. Ahí tenemos otra situación donde tenemos una función de primer grado, que es esta que está acá, donde advertimos que la pendiente, ¿cuánto vale? Vale menos 3 medios. Y la ordenada de origen vale 2. Resulta que nosotros queremos trazar la gráfica de la recta. Imaginemos que no está trazada. ¿Qué es lo que ubico primero? La ordenada del origen. ¿Cuánto vale? Vale 2. O sea, ¿dónde estaría? Estaría en este punto, en el 0,2. Bien. Ahora, o sea, nuestra pendiente vale menos 3 medios. Ahora, ¿cómo determino el otro punto? Habíamos dicho, podemos usar la pendiente. ¿Y cómo sería? Bueno, desde donde está trazada la ordenada al origen, me voy a desplazar 2 unidades horizontalmente hacia la derecha. Entonces me trazo 2 unidades y ¿hasta dónde estoy llegando? Estoy llegando hasta este puntito. Entonces me vine con 2 unidades. O sea, esto está acá, 2 unidades. Una vez que llegué a este puntito que está acá en negro, ahora a partir de ahí tengo que desplazarme verticalmente. Y ahora tomo una decisión, ¿para arriba o para abajo? Y decido ir ¿para dónde? Para abajo. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. ¿Y cuántas unidades para abajo? 3. ¿Desde dónde? Desde este puntito que está acá en negro. 3 unidades. O sea que vas a llegar ¿hasta dónde? Voy a llegar hasta este punto. Y una vez que estoy en ese punto, tomo la regla y trazo la recta que pasa a través de esos 2 puntos. ¿Sí? Advertimos que nuestra pendiente es una pendiente negativa porque vale menos 3 medios, es decir, la pendiente es negativa. Y si la pendiente es negativa, nosotros vamos a decir que la función es como es decreciente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Bueno, parece que estamos espectaculares. ¿Qué tenemos acá? Este ejemplo se lo dejo para que ustedes, para que la estudien a la función. Acá, qué le vas a determinar? Acá le vas a determinar el dominio, le vas a determinar la intersección con los ejes. ¿Qué más vas a hacer? Le vas a determinar la simetría. Profesor, Sí, disculpe, ¿no le falta una X? sí, porque acá debería decir 3, ahí debería decir eso. Ya lo corrijo. Perfecto. Te agradezco, ya lo corrijo. Gráfica. Entonces acá debería decir lo siguiente. Mirá, acá debería decir lo siguiente. Acá debería decir 5x más 3. Ahí pongamos un punto. Ahí está. Hace la gráfica y finalmente ponele el rango. ¿Sí? Ahí está. Eso es. Entonces, eso es lo que nosotros estaríamos estudiando. Ya desde el vamos, estamos viendo, a ver, por ejemplo, ¿cuánto vale la pendiente de esta recta? Vale menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. ¿Cómo sería la función? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque la pendiente es negativa. Negativa. ¿Sí? Entonces, ¿y dónde corta al eje vertical? El punto 3. En 3. O sea que ya tienen un montón de información, ¿no es cierto? Bueno, pero hagan ustedes este estudio, háganlo, determinen el dominio. ¿El dominio cuál sería? Todos los reales. Todos los reales. Todos los los reales. reales. ¿Y cuál sería la fundamentación? Porque es Porque polinómico. una función polinómica. Porque es una función polinómica. Eso. ¿Ven? O sea que ustedes ya saben todo. Bien, bien, bien. Buenísimo. Vamos para la función de segundo grado. ¿Qué pasa en la función de segundo grado? Bueno, acá, si ahora n en la expresión 1, o sea, en la expresión general de la función polinómica, si n vale 2, nosotros vamos a obtener una expresión como la que tenemos acá. Yo estoy pintando en amarillo. Esa expresión corresponde a la función de segundo grado, o también llamada simplemente función cuadrática. Su representación gráfica es una parábola, y la parábola es una gráfica que tiene un eje de simetría que es vertical, un eje de simetría vertical. Ese eje de simetría vertical, ¿sabe qué hace? Pasa, ¿por dónde? Pasa por el quién, por el vértice. por Por el ahorita. vértice de la parábola. ¿Y qué es el vértice de la parábola? El vértice de la parábola es uno de los parámetros relevantes de la parábola. La parábola tiene dos parámetros relevantes. Uno es el vértice. ¿Y cuál es el otro? La concavidad. ¿Sí? La concavidad. Fíjense que si en la expresión que tenemos acá arriba, f de x es igual a sub 2x al cuadrado más a sub 1x más a sub 0, si nosotros ahí renombramos a sub 2 le llamamos a sub 1 le llamamos b, a sub 0 le llamamos c, entonces vamos a tener esta expresión que dice que f de x es igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales, y a sí o sí tiene que ser distinto de 0, porque con ello garantizamos de que la función es de segundo grado, ¿sí? Esta forma que está acá, es la forma o ecuación general de la parábola, ¿sí? Acá fíjense ustedes que la estamos mencionando, la ecuación general de la parábola, ¿cuál es esta que está acá, ¿sí? Pero hay veces que nosotros podemos tener la ecuación de la parábola dada de una manera diferente. Esa manera diferente puede ser la llamada ecuación canónica de la parábola. Y la ecuación canónica de la parábola sería esta que está acá, donde, fíjense, hay un parámetro que se llama A, un parámetro que se llama H y otro parámetro que se llama K. ¿Quiénes son esos parámetros? Por ejemplo, acá lo vamos a mencionar, que el vértice es un punto de coordenadas H y K.
donde H hace las veces de primera componente y K las veces de segunda componente. ¿Cómo se determinan H y K? Si nosotros partimos de la ecuación general de la parábola, es decir, de la función de segundo grado, ax cuadrado más bx más c, y le aplicamos la técnica de completar cuadrado, nosotros vamos a llegar y hacemos todo este desarrollo que ustedes están viendo en la pantalla, y van a lograr determinar, por ejemplo, que h es igual a menos b sobre 2a. Y ahí ya tienen para determinar la coordenada h del vértice, ¿sí? Ahora, ¿cómo se determina la coordenada k? Y la coordenada k dice, mira, tenés esta expresión, 4ac menos b cuadrado sobre 4a. ¿Ahí qué te sugiero? Yo te sugiero que ahí, en lugar de usar esa, podés usar que K es igual a F de H, ¿sí? Pero si vos querés usar esta que está pintada en verde para acá, no hay ningún problema. Ahí va a tener que apelar mucho a la memoria. Yo prefiero que no apeles a la memoria, ¿sí? Pero si tenés buena memoria, dale para adelante, no hay ningún problema. ¿En dónde? Entonces, H y K, ¿qué representan? Representan las coordenadas del vértice, ¿sí? ¿Cómo se las determinan? Se las determina H es igual a menos B sobre 2A, y K como F de H. Fíjate quién es B, quién es A, y bueno, son los coeficientes de la ecuación de la parábola en forma general, ¿sí? El ax cuadrado más bx más c. Entonces, fíjense cómo serían gráficamente. Gráficamente nosotros tendríamos estas dos curvas. Estas curvas, acuérdense, las que están en rojo se llaman parábola. ¿Qué son las parábolas? La gráfica de las funciones cuadráticas. Acá está ubicado el vértice. Y fíjense que acá tenemos la forma canónica de la parábola. Y acá dice que se ha graficado para un A mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Para un A positivo. Cuando A es positivo, ¿quién es A en primer lugar? ¿Quién es A? A El es coeficiente. El el coeficiente coeficiente cuadrático. principal, el coeficiente que acompaña, el coeficiente del término cuadrático. A es el coeficiente principal de la función. Y dice que en el caso este de la gráfica de la izquierda, dice que es positivo. Cuando es positivo, nosotros vamos a decir que la parábola es cóncava Hacia hacia arriba. arriba, ¿sí? ¿Cuándo va a ser cóncava hacia arriba? Cuando A sea positivo, ¿sí? Entonces vamos a decir cóncava hacia arriba y vamos a representar así, como si fuera una U con una flechita, ¿sí? Mientras que tenemos, en el caso de la gráfica de la derecha, tenemos otra situación donde acá también, estas son las coordenadas del vértice, ¿sí? Estas son las coordenadas del vértice, H y K. Se está especificando la forma canónica de la parábola y se advierte que se ha graficado para un valor de A negativo. Para un A negativo se dice que la parábola es cóncava ¿hacia dónde? Hacia Cóncava abajo. hacia abajo, ¿sí? Es cóncava hacia abajo. Y entonces nosotros vamos a poner una U invertida con esa flechita, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros, así vamos a reconocer nuestra gráfica. Vamos a decir, la parábola es cóncava hacia arriba si el coeficiente principal de la ecuación es positivo. O será cóncava hacia abajo si el coeficiente principal es negativo. ¿Quién es el coeficiente principal? Es el valor de A, que nosotros normalmente le llamamos valor de A, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los valores máximos y mínimos que puede tomar una función cuadrática? Fíjate que si nosotros consideramos la función cuadrática dada en su forma general, nosotros decimos, bueno, la parábola va a alcanzar un valor mínimo, si la parábola es cóncava ¿hacia dónde? Cuando yo digo A mayor que 0, estoy diciendo que es cóncava ¿hacia dónde? Hacia Cóncava arriba. hacia arriba. Entonces acá vamos a decir, una función cuadrática, si es cóncava hacia arriba, alcanza un valor mínimo. ¿En dónde alcanza el valor mínimo? Dice acá, en En el este valor. vértice. En este valor, en f de menos b sobre 2a. ¿Y quién es f de menos b sobre 2a? Es f de h. ¿Y quién es f de h? Es igual a k. Es lo que hemos visto recién.
Acá, ¿se acuerdan? Acá hemos visto eso. ¿Sí? Entonces, eso es el valor mínimo. Ahora, ¿dónde la función alcanza un valor máximo? Entonces nosotros vamos a decir, si una función es cóncava, ¿hacia dónde? Cóncava hacia abajo, entonces alcanza un valor máximo. ¿Dónde lo alcanza el valor máximo? También en dónde? En f de menos b sobre 2a. ¿Quién es menos b sobre 2a? Y es h, entonces esto sería un f de h. ¿Y quién es f de h? Y es k, no es otra cosa que k. O sea, ¿dónde alcanza un valor mínimo o un valor máximo una función cuadrática? ¿Dónde alcanza ese valor mínimo o valor máximo? El vértice. En el vértice. ¿En cuál de los parámetros del vértice? ¿En H o en K? En HK. No, porque dice el Ah, valor sería. máximo de la parábola. El valor máximo. El valor máximo de la parábola se refiere al valor máximo de la función. ¿Y quién es la función? El valor de I. ¿Y quién toma el valor de I? F de X. En este caso sería F de H. K es igual a F de H. Entonces, en el parámetro K, ahí alcanza su máximo valor. Ese es el máximo valor. Ahora, si te dicen, ¿cuál es la ubicación? Máximo valor. Y ahí entonces vos le das el HK. Es otra cosa. ¿Entendés? Es como cuando te preguntan, cuando usted lanza un proyectil hacia arriba, ¿cuál es la altura máxima? Y después te puede decir, ¿y en qué momento alcanzó la altura máxima? Ahí entra el H, que sería el tiempo para vos. ¿Mm? Bien, entonces acá tenemos los dibujitos. Fíjense, ¿cuándo alcanza un valor mínimo? ¿Cuándo alcanza un valor mínimo? Y bueno, acá en este caso, cuando es cóncava hacia arriba, alcanza un valor mínimo ¿en dónde? En el vértice. ¿Y cuándo alcanza un valor máximo? Y bueno, mira, cuando es cóncava hacia abajo, acá, ¿en dónde? En la posición del vértice, ¿sí? En la posición del vértice. ¿Y cuál sería el valor máximo de la función? K. Ese sería el valor máximo, ¿sí? ¿Y se podría decir K en función de H? Se podría decir K en función de H, sí, vos podrías decir eso. Pero, es decir, si vos decís en F de H, estás diciendo K. ¿Sí? Bueno, fíjense chicos, veamos un ejemplo. Tenemos esta situación. Tenemos esta situación y nos piden, bueno, que desarrollemos estos apartados. Dice, sea la función 2x al cuadrado menos 12x más 23. Determinar, en el apartado A, determinar dominio, concavidad, vértice, intersección, te piden de todo. Bueno, arranquemos con el dominio. ¿Cuál es el dominio? El dominio de esta función es el conjunto de los reales por ser una función polinómica. Después, ¿qué te pide? Te pide la concavidad. Para la concavidad, ¿qué tengo que evaluar? El A. El valor de A. Entonces acá, ¿cuánto vale el valor? ¿Cuál es el valor de A? 2. Entonces acá, A es igual a 2. Entonces, vos estás diciendo que A es un valor positivo. Y si A es un valor positivo, ¿cómo es la parábola? Es cóncava ¿hacia dónde? Hacia Hacia arriba. arriba. Cóncava hacia arriba. Perfecto, ya tenés la concavidad. O sea que vos ya sabés que tu parábola es una cosa que es así. Esa ya lo sabés, esto es así, no hay vuelta que darle. Ahora te pide el vértice. Dice el vértice de la parábola. Vamos con el vértice. Vos sabés que el vértice es un punto de coordenadas H y K. Además, vos sabés que H, ¿cómo se calcula? Se calcula como menos B sobre 2A. En nuestro caso, ¿cuánto vale A? A vale 2. ¿Cuánto vale B? Menos 12. Menos 12. ¿Y cuánto vale C? Vale
23. 23. 23. Perfecto, ya tenemos ubicado. Entonces, ¿cuánto valdrá nuestro H? Y bueno, reemplacemos. Esto es menos. ¿Cuánto vale B? B vale menos 12. ¿Y cuánto vale 2A? Sería 2 por 2, ¿verdad? O sea, sería 4. Entonces vos tenés menos 12 dividido 4. ¿Cuánto te da? Te da Profe, menos profe, 3. ahí Pero, B vale menos 12. sí, Sí, daría 3, digamos, el resultado final. claro. Entonces, menos 12 dividido 4 es menos 3. Pero como hay un menos precediendo, entonces esto es 3. ¿Sí? A vale 3. Perfecto, ya lo tenés. Ahora vamos por K. ¿Cómo vamos a calcular K? Vamos a decir que es F de H. Es decir, es F de ¿cuánto? F de 3. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es reemplazar en nuestra función. ¿Y cuál es nuestra función? Nuestra función es 2 veces 3 al cuadrado menos 12 veces 3 más 23. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Es 9 por 2, 18. Menos 12 por 3 es menos 36 y más 23. ¿Cuánto me da la suma de este último renglón? Me da 5, menos creo. 18, me da 5, ¿sí? Entonces terminamos diciendo que nuestro vértice tiene coordenadas 3, 5. Ya está, ya tenemos el vértice, ya empezamos a completar todo lo que nos van pidiendo. Ya tenemos dominio, tenemos la concavidad, ya tenemos el vértice. ¿Qué más te pide? Intersección con los ejes. Vamos con la intersección con los ejes. Ahora, a ver, veamos la intersección con el eje de las X. ¿Cuál es la condición? Que Y Y, tiene que ser igual a 0. que Y tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿yo qué voy a poner? Voy a poner 2x al cuadrado menos Pero 12x. en este caso no va a tener, profe, ¿verdad? No tengo idea. Veamos. ¿Por qué decís que no? Porque A es cóncava hacia arriba y el H, que será el punto más bajo, el K, que será el punto más bajo, es 5, Ajá. Y entonces que no pasaría por la X, digamos. es un buen, pero un buen análisis el que has hecho. Y eso te lleva a que cuando a vos te piden hacer la intersección con el eje de las X, ya sabés dónde tenés que ir. Ya sabés que no te puede dar otra cosa de lo que vos estás evaluando. Y eso está muy bueno, ¿sí? Porque vos ya hiciste una predicción de lo que tiene que pasar. ¿Entendés? Está bien, ya Claro. digamos, un objetivo. Ahora hay que fundamentarlo analíticamente. A ver cómo se fundamenta, lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, se supone que yo tengo que encontrar valores de X. Veamos si esos valores de X existen, ¿sí? Bien, ¿qué uso para resolver esta ecuación cuadrática? ¿Qué puedo aplicar? ¿Vascara? Máscara. Podemos aplicar Bhaskara. Entonces, si nosotros aplicamos Bhaskara, acá podríamos encontrar dos valores. A ver, traduzcamos y apliquemos Bhaskara. Esto me queda 12 más menos la raíz 144 menos. Acá tiramos un centro. 4 por 2, 8. Y 8 por 23, ¿cuánto te da? 160, 184. Quedan 184. Esto es lo que tendríamos arriba. Y abajo tendríamos 2 veces A, que es un 4. O sea que esto, ¿a qué es igual? A 12 más menos, ¿la raíz de cuánto? La raíz de menos 40. ¿Sí? Y todo esto sobre 4. Que Bien. se determina la raíz. ¿Y acá qué es lo que pasa? Y bueno, tener una raíz de una raíz cuadrada de un radicando negativo. ¿Tiene solución real? No. No, La, no res- tiene. la No, no tiene. respuesta es no. Entonces, ¿acá qué vas a decir? Que no existen X pertenecientes a los reales. ¿Sí? O sea que esto qué pasa, no tiene solución esta ecuación cuadrática. Y si esta ecuación cuadrática no tiene solución, ¿qué quiere decir? Que no hay valores de X que la satisfagan. Y si no hay valores de X, ¿qué quiere decir la intersección? Que no tiene intersección con el eje de las X. Sí, señor. Por lo tanto, no existe intersección con el eje de la X. Y estamos
Estamos acá fundamentando lo que en su momento ya habíamos predicho con el examen que hizo el compañero. Teniendo en cuenta la concavidad y la posición del vértice, ya se dio cuenta si había o no intersección con el eje horizontal. Es una buena forma de evaluar la situación, no está mal, está muy bien. ¿Sí? ¿Y ahora qué sería? Intersección con el eje vertical. ¿Cuál es la condición? La El condición F es de que X sea cero. Si yo digo que X tiene que ser cero, antes de seguir con lo que sigue, lo que tengo que hacer primero es chequear si X igual a cero está en el dominio. Y en este caso vemos que efectivamente sí está en el dominio. Luego, ¿qué sigue? Entonces vas a decir Y va a ser igual a F de cero. O sea que esto va a ser 2 veces 0 al cuadrado menos 12 veces 0 más 23. ¿Cuánto me da esto? Y no es otra cosa que 23. ¿Sí? Eso ya lo sabíamos desde el vamos. ¿Por qué? Y porque 23 es la ordenada del origen. 23 es el término independiente, es el valor por donde la gráfica de la función va a cortar al eje vertical sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo leemos desde el vamos. Y eso también es otra cosa que ya sabíamos a dónde llegábamos. Y acá lo estamos fundamentando. Entonces, ¿vos qué contestás? Decís, por lo tanto, existe intersección con el eje vertical. ¿En dónde? En Y igual a 23. ¿Sí? Y ahí ya contestaste lo que sería la intersección con el eje, con los ejes. Ahora vamos con la gráfica. Para la gráfica, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y bueno, para la gráfica nosotros vamos a dar valores adecuados, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los valores adecuados? Estos que están ¿en dónde? Estos que están dentro de quién. Y los que están dentro de lo que es el dominio de la función. Entonces yo puedo generar acá una tablita de valores, pero fíjense, yo una vez que haga esa tablita de valores, luego ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es ubicar los puntos que tienen que ir sí o sí en mi gráfica. Hay puntos que tienen que estar sí o sí. ¿Cuáles son esos puntos? Porque nosotros hacemos gráficas que son criteriosas, gráficas que son coherentes, más que gráficas precisas. Si queremos precisión, usamos un simulador. Acá lo que queremos nosotros es graficar. Bien, hagamos la gráfica. ¿Qué es lo que vamos a ubicar primero? ¿Ququé se les ocurre, chicos? El H y vértice. K, ¿y qué son los vértices? Bien, H y K son las componentes del único vértice, no hay varios vértices, así que no pluralicemos. Entonces, H vale 3, digamos que estos fueron 3. ¿Y cuánto vale K? Y dice K vale 5. Digamos que esto fuera el 5. Entonces, en esta posición, yo tengo a quién. En esta posición tengo al vértice. Y además tengo la información de que la parábola es cóncava hacia dónde. Es Hacia cóncava arriba. Hacia arriba. hacia arriba. O sea que nosotros sabemos que nuestra parábola tiene este aspecto, es cóncava hacia arriba. ¿Esto para nosotros qué es? Esto es el vértice. Bien, ya lo tenemos. ¿Qué otro punto tenemos relevante? Y bueno, mirá, ya sabemos que no corta el eje de las X, pero sí corta el eje vertical. ¿En dónde? En 23. 23. En 23. Supongamos que 23 sea este punto que está acá. Esto es 23. Entonces yo lo tengo. Este es 23. ¿Sí? ¿Por ese punto pasa la parábola? Sí. Por ese punto pasa. Sí o sí es posta. ¿Cómo hago para generar otro punto? Y bueno, habíamos dicho que Punto con la tablita. sería 623. Habíamos dicho que muchos de los puntitos los generamos con la tablita de valores. O de otra forma, también criteriosa, como recién lo dijo el compañero, nosotros al inicio habíamos dicho de que la parábola tiene un eje de simetría vertical que pasa ¿por dónde? Por el vértice. Entonces usemos eso. Hay un eje de simetría que es una recta imaginaria. Yo la voy a graficar. Esta es la recta imaginaria. ¿Sí? Ese es el eje de simetría. Que a la altura de, a la altura de 23 hay una distancia horizontal que es de ¿cuántas unidades? Desde el punto de ordenada al origen hasta el eje de simetría. 3. ¿Cuántas unidades? 3. Quiere decir, el 23. eje de simetría, que hacia la derecha de ese eje vertical que está en verde, yo también debería
trazar 3 unidades horizontales y ahí tendría otro punto que sería correspondiente ¿a quién? A la gráfica de la parábola. Y ese punto, ¿qué valor de X sería? 6. Ese punto sería 6. ¿Sí? Entonces, sabemos que es cóncava hacia arriba. Tenemos el vértice y ya tengo otros 2 puntos. ¿Ya puedo hacer una gráfica criteriosa? Y la respuesta es sí. ¿Y cómo sería la gráfica? Y la gráfica va a ser una cosa así como esta. Y esta sería la gráfica de la función. ¿Estamos de acuerdo? Ahí la tenemos la gráfica, la tenemos. No hace falta que le hagamos más firulete. Están los puntos que tenían que estar, ni más ni menos. Tenemos todo. Todo lo que necesitábamos lo tenemos. ¿Te pide el rango? Bueno, te pide el rango. A ver, veamos, ¿cuál sería el rango de esta función? 3 cerrado a más infinito. El rango de la función 5, infinito. sería, 5. Fíjense, el rango de la función. ¿Sería desde dónde? De Bueno, 5 cerrado. Fíjense, si nosotros proyectáramos toda la altura de la función sobre el eje vertical, y la tendríamos desde acá hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. O sea, el intervalo que va desde 5 cerrado, ¿hacia dónde? A más infinito. Hacia infinito. Ahí está. Y ese sería el rango de nuestra función. En general, ¿cómo va a ser el rango de la función? El rango de la función va a ser K infinito, si A es positivo, o sea, cóncava hacia arriba, o el rango de la función va a ser como menos infinito K, si como la parábola es cóncava, hacia abajo. Eso ténganlo presente. Eso tiene que pasar sí o sí de lo que ya estamos viendo. Acá hay ¿alguna pregunta que quieran hacerme de esto, chicos? Creo que está todo contestado acá. No, falta escribir la forma canónica. Yo ya me estaba yendo de este ejercicio. Apartado 5 B. sería el mínimo de la función también. En este caso, como la función es cóncava hacia arriba, el 5 sería el valor mínimo. ¿Qué quiere decir? Que es el menor valor que toma la función. ¿Sí? Es el menor valor que toma la función. ¿Y en dónde se produce el menor valor? 5,3. En x igual a 3. Ahí se produce. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, apartado B, ¿qué te dice? Escribir la forma canónica. Acordate que la forma canónica, ¿cuál era? Acordate que la forma canónica, es, a ver, canónica es I igual a por x menos h al cuadrado más k. Pero nosotros lo tenemos a k y a h. Sí, lo hemos calculado. Acordate que hemos calculado el vértice. ¿Cuánto valían? Y vale 3 y 5. Bien, ¿tenemos el valor de A? Sí, ¿cuánto vale nuestro valor de A? ¿Vale? 2. Vale 2. Entonces ya lo tenemos esto cocinado. Entonces vamos a decir, entonces nuestra forma canónica será 2 veces x menos 3 al cuadrado más 5. ¿Sí? Ahí está. Esa sería la forma canónica. ¿Qué nos está diciendo esta forma canónica? ¿Qué información nos da? Nos dice, mira, el coeficiente principal vale 2, o sea que es cóncava hacia arriba. Y las coordenadas del vértice son 3 y 5. Así que es un vértice de ubicación 3, 5, la función es cóncava hacia arriba, o sea que está clarito que no corta el eje horizontal. Si podemos ser más agudo y decir, si no corta el eje horizontal, ¿cuánto vale el discriminante de la ecuación cuadrática? No se puede resolver. No existe. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el discriminante de la ecuación cuadrática? ¿Cuánto vale? Es complejo. ¿Inconsistente, número imaginario? No. Cero. Están muy orientados, pero esas no son las respuestas. ¿Cuánto vale el discriminante? ¿Qué valor toma? ¿Un valor
Negativo. Negativo, esa es la respuesta. Toma un valor negativo. Acordate que el discriminante viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser el radicando de la raíz de la formulita de Bhaskara. ¿Sí? Acordate de eso. Bien. Entonces eso es lo que está pasando, eso que han contestado ustedes. Hay un ejemplo 2 en donde te pide exactamente lo... Este es más cortito, pero eso lo dejo para vos, para que te entrenes. Así que no dejen de practicarlo y entrénense. Por lo pronto ya estamos viendo que esta función gráficamente es una parábola que es cóncava ¿hacia dónde? Hacia abajo. Cóncava hacia abajo. ¿Dónde corta el eje vertical? En el punto 2. En 2. O sea que ahí ya tenés un montón de información. Va a cortar al eje de las X y la verdad que no sé todavía. ¿Qué es lo que tenés que ubicar para saber si corta el eje de las X? El vértice. Con esa ordenada al origen, ¿ya te estás dando cuenta que corta o no corta al eje horizontal? No lo va a cortar. Sí, sí lo corta. Sí, sí lo va a acordar porque es cóncava para abajo. Para abajo sí lo corta. En este caso, vos ya te das cuenta, sí, mira, no sé dónde, pero te digo que sí lo corta. Ahora, déjame un ratito si querés y te digo dónde, pero que lo corta, lo corta. Eso sí lo podés responder, ¿no es cierto? Ese 2 te está diciendo que está tomando valor de 2 ceni, o sea que sí lo va a cortar. Ese valor de 2 te dice que cuando X vale 0, Y vale 2. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Bueno, eso lo dejo para que ustedes lo trabajen. Eso me interesa que ustedes lo trabajen ahí fuera, en la casa, todo tranquilito. Veamos ahora las otras funciones que son también algebraicas, por ejemplo, las racionales. Las racionales son las que tienen este aspecto en donde vemos que están representadas como un cociente entre dos polinomios, un P y un Q, donde el polinomio Q tiene que ser un polinomio distinto de 0, ¿sí? El dominio de esta función se calcula como el conjunto de los números reales, excepto todos los valores de X que me anulan al denominador, ¿sí? Porque si hay valores de X que me anulan al denominador, ¿qué le ocasionan a mi función? ¿Qué le hacen? Se hace Que infinito. haga 0 la función. Se hace 0 el denominador. El denominador. Entonces, ¿qué le hace a la función cuando el denominador es 0? No existe. Se indetermina o no existe la función. Entonces, por eso esos valores de X que anulan al denominador se los excluye del dominio, se los excluye. ¿Para qué? Y para que no me produzcan este ruido que estamos diciendo, que para esos valores que me anula el denominador, mi función deje de existir. Entonces, como para esos valores me la indetermina, yo lo tengo que excluir del dominio. Son malas palabras. A ver qué más tenemos. Bueno, esa preguntita, bueno, ya la contestamos, así que ya está contestada. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos esta situación. A ver, acá, por ejemplo, si nos dicen, ¿cuál es el dominio? Entonces nosotros, ¿qué vamos a decir acá para el dominio, chicos? Y sería menos infinito 2. Bien, pero ¿cómo lo determinaríamos? Siempre lo determinemos analíticamente. ¿Qué haríamos? Igual a 0 X al cuadrado menos menos 4 Entonces, distinto de 0. nosotros decimos lo distinto de siguiente. 0. Decimos, si X al cuadrado menos 4 es igual a 0, entonces X al cuadrado tiene que ser igual a 4, que si yo le aplico raíz, acá me va a quedar valor absoluto de X es igual a 2. Y que si yo quito la barra de valor absoluto, me va a quedar que X es igual a más o menos 2. ¿Qué son estos valores? 2 y menos 2. Son los valores que me anulan al denominador. Entonces, sí. Podríamos simplificar la función ahí porque en el denominador yo tengo una diferencia de cuadrados que justo un elemento es el que está arriba y yo podría Ya simplificarlo. vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. Pero ¿se podría? Y yo te diría que si vos lo haces así, eso que vos estás indicando para calcular el dominio, Es más largo. sería erróneo.
¿entendés? Porque te va a quitar información. Bien, bien. Te va a quedar. Entonces, siempre el dominio, chicos, lo calculan sobre la función original, sobre la función original. Entonces, estamos procediendo acá y decimos, a ver, ¿qué valores de x me anulan este denominador? Y encontramos que 2 y menos 2. Entonces, teniendo en cuenta lo que es el dominio para este tipo de funciones racionales, vamos a decir, el dominio de esta función f va a ser el conjunto de los reales, excepto los valores de x que me anulan el denominador. ¿Cuáles son esos valores de x? Menos 2 y 2. Menos 2 y 2. Ese sería nuestro dominio. Ahora, ¿cómo lo puedo escribir a esta misma expresión dada como conjunto? Lo quiero escribir como intervalo. ¿Cómo sería? Y esto Menos sería infinito, así. menos 2. De menos infinito a menos 2 abierto, Sí, unido, sí, de 2, no, no, de menos 2 a 2, sí, abierto también, sí, unido, sí, de De 2 2 a a más infinito. infinito. sí, señor. Estos dos últimos renglones son expresiones equivalentes. ¿Cuál podés usar? La que más cómoda te quede. Siempre es conveniente que sepas que la podés escribir en cualquiera de las dos formas. Siempre es bueno conocer un poquito más. Es decir, si vos conocés que la podés expresar de una u otra forma, entonces eso te potencia. Entonces, sepan ustedes que la pueden expresar de estas dos formas. Entonces, a algunos les queda más clarita la del último renglón y a otros es suficiente con la del penúltimo renglón. Entonces ustedes vean cómo lo van a expresar. Lo importante es que el dominio esté expresado de manera correcta. ¿Sí? Bien. Veamos, estas gráficas, las gráficas de las funciones racionales, son muy especiales. Son muy especiales, tan especiales que presentan ciertos parámetros geométricos. Esos parámetros son las llamadas asíntotas. Dentro de lo que son las asíntotas, una función racional puede tener una asíntota vertical. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir que la recta x igual a a, siendo a un número real, es una asíntota vertical de la gráfica de la función si cumple alguna de las siguientes situaciones. ¿Qué situaciones? Dice, si la variable independiente se aproxima a un valor constante a por la izquierda, entonces la función se aproxima a un valor más o menos infinito. Si eso sucede, vamos a decir que la recta x igual a a es una asíntota vertical. O también puede ocurrir que cuando la variable independiente se aproxime a un valor a por la derecha, entonces la función se aproxima a más o menos infinito. Si eso sucede, la recta x igual a es una asíntota vertical. Fíjense en la situación gráfica que tenemos acá abajo. Nosotros tenemos acá un valor a que es una constante. ¿Qué es? Es un número real. Eso es una constante. Fíjense que cuando nosotros nos aproximemos por la derecha de a, si nosotros nos aproximamos por derecha de A, es decir, ¿quién está en el eje horizontal? Y están los valores de X. Por eso es que X se aproxima por derecha de A. ¿Y qué le está pasando? Y mirá, la función se está yendo para acá, hacia más infinito, o también se está yendo para acá, hacia menos infinito. ¿Qué sería X igual a A entonces? Es una asíntota vertical. ¿Y cómo se la representa? Mediante esa línea de trazo vertical. Esa línea, esa recta vertical en línea de trazo. Igualmente, si el valor de x o la variable x se aproxima al valor de a por izquierda de a, podría suceder de que la función se va ya sea a más infinito o eventualmente se va a menos infinito. ¿Y qué va a dar lugar esa situación? A decir que la recta x igual a es una asíntota vertical. Sepan ustedes, chicos, que una función puede presentar más de una asíntota vertical, podría tener más de una. ¿Cómo la determinamos a la asíntota vertical? Fíjense ustedes que nosotros, cuando necesitemos determinarla, vamos a decir que una función tendrá
asíntota vertical en x igual a A, si A es un valor para el cual se anula el denominador, pero no el numerador. ¿Esto cómo? De manera simultánea. Entonces, si el valor de A me anula al denominador, pero no al numerador, entonces vamos a decir que es una asíntota vertical. ¿De dónde sale el valor de A? El valor de A es un valor excluido del dominio. Si nosotros nos remitimos al caso anterior y tenemos este dominio, ¿dónde habrá posibilidades de que haya asíntota vertical? ¿En qué valores de X? En x igual a menos 2 y 2. y en 2. Dos nomás. Son dos asíntotas. En 2 y en menos 2, ahí hay posibilidad de que haya asíntota vertical. ¿Qué es lo que tengo que hacer para chequear que efectivamente son asíntota vertical? 2 y menos 2. Tiene que pasar de que cada uno de esos valores de X me tiene que anular al denominador, pero no al numerador de manera simultánea. Si eso ocurre, yo digo, X igual a A es una asíntota vertical. ¿Sí? Ya vamos a hacer un ejemplo enseguida para que cierren estos números. De la misma manera, la gráfica puede presentar lo que sería una asíntota horizontal. ¿Y qué vamos a decir? La asíntota horizontal es, por ejemplo, la recta Y igual a B, siendo B un número real, es una asíntota horizontal de la gráfica de F, si se cumple al menos alguna de las siguientes situaciones. ¿Qué situaciones? La variable independiente, si la variable independiente se aproxima a más o menos infinito, entonces la función se aproxima a un valor constante b. Si eso sucede, nosotros vamos a decir la recta y igual a b es una asíntota horizontal. Fíjense en esta situación que tenemos acá abajo. Nosotros tenemos acá cuando x está yendo hacia más infinito, ¿hacia qué valor se está yendo la gráfica de la función? Esta que está en azul. ¿Se está yendo hacia dónde? Hacia cero. ¿Sí? Hacia cero se está yendo. Al igual que la... Sí. No la toca, ¿verdad? Cero, porque es un asíntota. ¿Qué quiere decir que sea una asíntota? Quiere decir que la gráfica de la función se aproxima a esa recta horizontal, que es la asíntota horizontal, pero no la toca. Se aproxima tanto como se pueda, pero nunca la toca. ¿Estamos de acuerdo? No es parte del dominio, por eso no la toca. No es parte. Además, y igual a cero no es parte del dominio, sería parte del rango, porque es un valor de i. ¿Entendés? Es un valor de i. Entonces, acá hay que tener cuidado para... Por ejemplo, si vos querés anotar el rango de esta función que estamos tratando en estos momentos, ¿cuál sería el rango de esta función? Cero, infinito. Abierto en cero, y se va hacia dónde? A infinito. Infinito. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es abierto en cero? Y bueno, porque la función se aproxima hacia i igual a cero, pero no lo toca. ¿Por qué? Porque i igual a cero es una asíntota horizontal. Al igual que las verticales, acá también podrían haber más de una asíntota horizontal, como por ejemplo en esta situación. Fíjense ustedes que acá nosotros tenemos que cuando x se va hacia menos infinito, la función, ¿a qué valor se está yendo? Y la función se está yendo hacia este valor. ¿Quién es? Hacia 1. En cambio, cuando x se está yendo hacia más infinito, fíjate, la función ¿hacia qué valor se está yendo? Se está yendo hacia 3. Hacia 3. Si vos quisieras anotar, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál sería el dominio? De menos infinito hasta infinito. Perdón, Cero, ¿cuál sería el rango de la función? Eso quería decir, el rango de la de función. 1 a 3. De 1 abierto a 3 abierto. Sería el intervalo abierto que está entre 1 y 3, ¿verdad? Y 3. Eso sería nuestro rango en este caso, ¿sí? ¿Cómo determinamos la asíntota horizontal? Nosotros partimos de la base de que tenemos una función que está dada como un cociente entre dos polinomios.
el polinomio numerador que es de grado n, por ejemplo, y un polinomio denominador que es de grado m. Para determinar la existencia de asíntota horizontal, nosotros vamos a evaluar los grados de esos polinomios. Por ejemplo, si nosotros decimos que el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador, ¿qué vamos a decir? Que no hay asíntota horizontal. En cambio, si los grados de los polinomios numerador y denominador son iguales, vamos a decir existe asíntota horizontal. ¿En dónde? En I igual. ¿Igual a quién? Al cociente entre el coeficiente principal del numerador dividido el coeficiente principal del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, vamos a decir, si el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador, vamos a decir, también existe asíntota horizontal, y está dada ¿por quién? Por la recta I igual a 0. ¿Sí? Entonces, hay un caso en donde nosotros no tenemos asíntota horizontal. ¿Cuál es? Cuando el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador. ¿Sí? Veamos un ejemplo para salir de toda la... para aplicar todo lo que acabamos de ver. Veamos este ejemplo, ¿sí? Veamos este ejemplo. Ahí serían iguales, profe, No entiendo, ¿qué serían iguales? los grados, digamos, de n y m. En este caso sí, en este caso sí. Vamos por el apartado A. ¿Qué dice? Dominio. ¿Cómo hacemos para el dominio? Y habíamos dicho sobre la función original, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el dominio? X al Entonces, cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0. entonces nosotros decimos, vamos por lo Sería lo contrario, mismo de decimos, recién. sí señor, si x al cuadrado menos 4 es igual a 0, entonces x es igual a más menos 2. Entonces, ¿cuál es el dominio? Ya lo han dicho hace rato, el dominio de la función es los reales, excepto el menos 2 Y el menos 2. y el 2. ¿Tiene simetría? Y la parte de simetría te la dejo para vos, pero parece que no tiene simetría. A ver, hagamos la simetría, porque si no te va a enojar. A ver, hagamos la simetría. No tiene, profe. No tiene, ¿no es cierto? Pero la hagamos. A ver, mirá. Entonces, lo que nos preguntamos ¿es par? Si fuera par, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que f de x sea igual a f de menos x. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Encontremos f de menos x. F de menos x, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, tengamos en cuenta la función. Entonces vamos a tener que esto va a ser, a ver, va a ser 2 veces menos x al cuadrado menos 4 por menos x. Y todo esto sobre menos x al cuadrado menos 4. Creo que es así, ¿no es cierto? A ver, sí, así es. Perfecto. Si vos lo desarrollas, ¿esto qué te va a quedar? Te va a quedar que es 2x al cuadrado más 4x sobre x al cuadrado menos 4. Ahora, este último renglón es igual a f de x, y estamos viendo de que no. Entonces vos estás diciendo, esto es distinto a f de x. Por lo tanto, ¿qué decís? F no es par. ¿Sí? De la misma manera, ¿qué evaluás? Vas a evaluar, ¿será impar? Y no tengo idea. Entonces vas a decir, ¿es impar? Entonces veamos si es impar. ¿Qué tiene que pasar? Que f de x sea igual a menos f de menos x. Entonces, como ya en el paso anterior nosotros hemos determinado f de menos x, ahora determinemos menos f de menos x. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos la expresión que teníamos arriba. ¿Cuál es la expresión que tenía arriba? Esto es 2x al cuadrado más 4x sobre x al cuadrado menos 4. Si querés sacarlo al signo menos ese que está precediendo a la línea de fracción, vos podrías hacer, ¿qué cosa? A ver, cuéntenme. Y yo lo podría poner así, 2x al cuadrado más 4x, y acá pongo 4 menos x al cuadrado. ¿Está bien esto último que acabo de hacer? Sí. Recuerden que esto
Cuando hay un Sí, signo menos que precede a la línea de fracción, a ese signo menos vos lo podés incluir o en el numerador o en el denominador, no en ambos de manera simultánea, porque si no es erróneo. Fíjate esta última expresión. ¿Es igual a f de x? No. no, Nada que ver, no es igual. Entonces es distinto de f de x. Y entonces, ¿qué vas a decir? Vas a decir, por lo tanto, f no no es es impar. simétrico. No es impar. Y finalmente, como no es par ni impar, f no tiene simetría. ¿Sí? No tiene simetría. Ya con eso ya le completaste la parte de simetría, ya la tenés con todos los chiches. ¿Qué te pide luego? Intersección con los ejes. La intersección con los ejes. Arranquemos, intersección con el eje de las X. ¿Cuál es la condición? Y la condición es que Y sea cero. Entonces, ¿qué te va a quedar a vos? Te va a quedar que esto es 2x al cuadrado. ¿Cómo es la función? 2x Tendríamos al que ver cuadrado. el numerador nomás, ¿verdad? Y ya sabemos, menos 4x sobre x al cuadrado menos 4 igual a 0. Perfecto. A ver, ¿cómo resolvemos? ¿Qué tenemos que hacer? Lo del dividendo lo podemos pasar al otro término. Sí, pero bien, ¿qué tenemos que hacer Para, para poder para, hacer eso? Factorizar. No, lo que nosotros tenemos que hacer es primero garantizar que este denominador es distinto de cero. ¿Y cómo sé que es distinto de cero? Porque x no puede tomar el valor más o menos 2. ¿Por qué? Y porque esos valores han sido excluidos del dominio. Y si x no toma esos valores, el denominador, ¿cómo es? Es distinto de cero. Está espectacular. Y si el denominador es distinto de cero y yo lo paso al otro miembro, pasa multiplicando. ¿Por cuánto? Por Por cero. cero. ¿Y cuánto me daría? Me daría Cero. 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 Pero esta parte hay que ponerla sí o sí. Si no la Ah, pones y ya, y ya bueno, está mal. y sí, porque vos tenés que poner las condiciones. Las cosas no se cumplen bajo cualquier condición, se cumplen bajo cierta condición. Entonces ¿Estamos de acuerdo? siempre ponen la condición. Claro, hay que poner la Ujú. condición, ¿sí? Hay que poner la condición. Entonces, ¿acá qué te quedó? Y te quedó que esto es 2x al cuadrado menos 4x igual a 0. ¿Cómo la podés resolver a esta ecuación cuadrática? Y bueno, Factor común. sí, señor. Entonces voy a decir esto es 2x y acá me queda un x menos 2 igual a 0, ¿verdad? Entonces voy de acá a sacar. Acá hay un x1 que vale 0 y acá hay un x2 que vale ¿cuánto? 2, pero no Vale puede tomar 2. ese valor. Estos valores serían la intersección con el eje de la X, pero resulta que X igual a 2 está excluido del dominio. Por lo tanto, ¿cuál será la intersección con el eje X? 0. Sí, señor. Entonces vas a decir, por lo tanto, existe intersección con el eje X, ¿en dónde? En X igual a 0. ¿Sí? De la misma manera vas a hacer la intersección con el eje vertical. ¿Y cuál es la condición? Y la condición es que x sea 0. Ahora, antes de proseguir, ¿qué es lo que haces? Chequea si x igual a 0 está en el dominio. ¿Está en el dominio? Sí. La respuesta es sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces vas a decir, y es igual a f de 0. ¿Y cómo se calcula eso? Y bueno, vos vas a tener que esto es 2 por 0 al cuadrado, menos 4 por 0, sobre 0 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto me da este numerador? Es todo 0. Y acá abajo, 0 al cuadrado es 0, menos 4 es menos 4. ¿Cuánto es 0 dividido cualquier número? ¿Te da? 0. 0. 0. Por lo tanto, vas a decir, existe intersección con el eje vertical, ¿en dónde? En y igual a 0. O sea que ya sé que la curva pasa por el origen de coordenadas sí o sí, ya sé, ya está. Ya la tengo clarita por lo que acabo de encontrar ahí analíticamente. ¿Qué te pide en el apartado D? Ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales. Si existen. Entonces vamos con el apartado D. ¿Qué te dice? Asíntotas. ¿Cómo vamos a determinar las asíntotas, chicos? Y bueno, recién, como hemos visto recién en esa receta. Asíntota vertical. ¿Qué tenemos que hacer
para la asíntota vertical, ¿dónde vamos a investigar? En los El valores dominio. excluidos, en los valores excluidos del dominio. ¿Cuáles son? Menos 2 y 2. X igual a más o menos 2 son posibles, ¿posibles qué? Asíntota vertical. Entonces, comencemos. Si X fuera menos 2, entonces, ¿cuánto vale? ¿Qué valor toma el polinomio P? P de menos 2, ¿cuánto sería? Y bueno, sería la parte del numerador, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? Sería 2 por menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2. ¿Es así la función? No me acuerdo cómo la función. Sí, así es la función. Perfecto. Sí. ¿Cuánto te da esto? Menos 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Menos 4 por menos 2 es más 8. ¿Sí? 16. O sea que esto te da 16. O sea que esto es distinto de 0. Pinta de 10. Luego voy al denominador. Q de menos 2. ¿Y cuánto es esto? Y esto es menos 2 al cuadrado menos 4. ¿Y esto cuánto es? Esto es 4 menos 4. ¿Y qué me da? Me da 0. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Me tiene que anular al denominador, pero no al numerador simultáneamente. Entonces, ¿qué concluyo? Es una asíntota. Es Sí, una señor. asíntota. Menos 2 es una asíntota. Sí, señor. X igual a menos 2 es asíntota vertical. Ya lo verifiqué y ya lo chequeé. Entonces, esto es lo que vos tenés que hacer para decir que es una asíntota, ¿no? Podés poner, como está X está exceptuado del dominio, es una asíntota vertical. No, ahí te vas a hacer gomear, no ponga eso. Tenés que poner toda esta fundamentación, ¿sí? Luego investigás para X igual a 2. ¿Qué pasa para X igual a 2? Veamos. ¿Cómo se comporta el numerador? Y bueno, será P de 2, entonces vas a tener 2 por 2 al cuadrado, menos 4 por 2. 2 al cuadrado es 4 por 2 es 8. Menos 4 por 2 es menos 8. O sea que esto me da 0. 0. Pinta mal, ¿no es cierto? Y acá tengo un Q de 2, ¿qué sería? Y sería un 2 al cuadrado 0 menos también. 4. Esto es un 4 menos 4, que es un No es 0. asíntota. Me está anulando simultáneamente numerador y denominador. Por lo tanto, ¿qué vas a decir? X igual a 2 no es asíntota vertical. Ya lo has verificado, ¿eh? Entonces acá ya lo has chequeado, ya lo has comprobado. Entonces esta sí es asíntota vertical. La otra, el otro valor de X no. ¿Qué será? Y bueno, eso es importante. ¿Qué será? Ahora vamos por la asíntota horizontal. Asíntota horizontal. ¿Cómo investigamos para asíntota horizontal? ¿Qué tenemos que evaluar? Los grados de los polinomios numerador y denominador. ¿Sí? Fíjate, ¿cuánto vale el grado del polinomio P? O sea, del numerador. ¿Cuánto vale? Y 2. bueno, mira, 2. el grado del numerador vale 2 y del denominador 2. también 2. vale 2. Entonces vamos a decir, el grado de P es igual al grado de Q. ¿Igual a cuánto? Igual a 2 en este caso. Entonces, la recta I igual. ¿Igual a quién? ¿Cuáles son los valores que tienen que intervenir en esta... ¿Cuál sería la situación? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. La 2. Entonces, Tiene que intervenir ¿quién es A0 y quién es B0? ¿Cuánto vale los nuestro coeficientes, ¿no? A0? Sí, ¿quién es nuestro A0? 2. 2. A0 sería 2. ¿Y quién es nuestro B0? 1. Y B0 es 1, el que está acompañando a X cuadrado. Entonces acá nosotros tendremos que esto va a ser la recta 2 sobre 1, que esto te da ¿cuánto? Te da 2. Entonces vas a decir, por lo tanto, la recta I igual a 2 es asíntota horizontal. Y ya lo tenés, digamos, verificado. ¿Eh? Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue la gráfica. Para la gráfica, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, primero vamos a trazar el sistema de ejes, nuestro sistema de ejes cartesiano. Después trazamos las asíntotas. Sí, porque nosotros, acuérdense que hacemos
gráficas que son coherentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ubicamos nuestro sistema de ejes cartesianos. Siempre ponerle la flechita y ponerle el nombre, ¿sí? Este es Y y este es el origen. Fíjate, ¿dónde teníamos asíntotas verticales? En X igual a -2, ¿no es cierto? Supongamos que esto fuera -2. Entonces acá hay asíntota. Cierren ese micrófono, por favor. Acá hay asíntota vertical. ¿Sí? Ahí tenemos en X igual a -2, tenemos asíntota vertical. ¿Sí? ¿Dónde tenemos asíntota horizontal? En Y igual a 2. Supongamos que esto fuera Y igual a 2. Entonces acá tenemos asíntota horizontal. Ahí está. Ahí está. Esa es la asíntota horizontal. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué estaríamos graficando? Tenemos un punto 0,0, profe. Tenemos un punto que es, por ejemplo, el 0,0, como dice el compañero. ¿Sí? Es el 0,0. Origen. Entonces, es un punto de intersección acá. Este es un punto ya de la gráfica. Ese está clarito. Ahora, fíjate vos, cuando nosotros nos vayamos a ver, a -2 por la derecha, cuando X, para la gráfica, antes de hacer todo esto de garabato, para la gráfica, tomo lo siguiente. Fíjate, ¿cuál es tu función? Tu función es f de x igual ¿a cuánto? 2x al cuadrado menos 4x sobre x al cuadrado menos 4. Menos 4. Fíjate que si vos la arreglas un poquito, ¿esto cómo queda? Y esto queda como 2x, x menos 2, ¿verdad? Y acá abajo, ¿qué queda? Y queda x más 2 por x menos 2. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, vos podrías simplificar este término con este otro. ¿Y qué te ha quedado? Y te ha quedado que esto es 2x sobre x más 2. ¿Sí? Esta última expresión, 2x sobre x más 2, digamos que es la función equivalente de la función inicial. ¿Qué quiere decir? Que la función inicial se comporta como esta equivalente y viceversa. Esta equivalente yo la voy a usar para la gráfica, para realizar la gráfica de la función. ¿Y por qué? Porque me resulta más simple que la inicial. Pero fíjense, si ustedes de esta última, de la equivalente que dice 2x sobre x más 2, ustedes dijeran, che, ¿y cuánto vale el dominio de esta última? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuánto vale el dominio de esta última función? Menos 2, pero va a estar mal. Lo real es -2. Claro, ¿y ese dominio sería el real? Y la No. respuesta es No. no. ¿Y cuál es el dominio real? El de mi función inicial. Ese es el dominio real. Entonces no se confunda. ¿Para qué voy a usar esta función equivalente? Para hacer la gráfica, porque de esta manera me resulta más simple regraficarla a la función inicial. ¿Y qué voy a hacer? Fíjate, voy a decir, mira, cuando me acerque a -2 por la derecha, entonces acá voy a decir, cuando x se aproxime a -2 por la derecha, entonces la función, ¿a qué valor se aproxima? ¿Qué sería un -2 por derecha? Y sería un -1,999999, que si yo le sumo 2 acá, que si yo le sumo 2, esa diferencia, ¿qué signo tiene? O esa suma, ¿qué signo tiene? Positivo. 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 ¿Y el numerador qué signo tiene? Positivo. No. ¿Por qué No. positivo? Si vale -1,9999, ¿por qué es Ah, positivo? -1. Ah, no, no. Es Ya te negativo. he dicho. Negativo sobre positivo, ¿qué te da? Negativo. Ahora, en el numerador, ¿vos qué tendrías? Y 2 por 1,9, casi un 4. Y abajo, y bueno, abajo voy a tener casi un 0. ¿Por qué? Y porque era -1,99999 más 2, y eso me da un casi 0. Un número mayor que 1 dividido un número que es casi 0, ¿cuánto te da? Te da infinito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo me aproxime por derecha de -2, la función ¿para dónde viene? Viene para acá. En cambio, cuando x
se aproxima a más infinito, entonces digo, la función, ¿a qué valor se aproxima? Fíjate, ¿en qué situación estaría cuando yo me estoy yendo para acá? Hacia más infinito. X se está yendo a más infinito. Entonces me pregunto, ¿la función a dónde se está yendo? Y bueno, veamos. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Bueno, mira, la función sería 2x sobre x más 2. Yo voy a sacar factor común x en la parte del denominador porque quiero hacer lo siguiente. Esto que acabo de hacer, ¿está correcto? Sí. Y fíjense qué puedo hacer. Puedo simplificar este valor con este otro. ¿Sí? Y ahora fíjate, si x se aproxima a infinito, entonces como que yo tenga acá 2 sobre 1 más 2 sobre infinito. ¿Cuánto es 2 dividido infinito? Infinito. No. Cero, muy Cero. casi. Cero. Cero, cero. Cero. 1 más 0 es 1. Y 2 dividido 1, ¿cuánto te da? Te da 2. 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Se x va se acercado. aproxima a más infinito, la función, ¿a qué valor se aproxima? A A 2, 2. pero A 2. no la A puede dos, pero tocar sin tocarlo nunca, ¿verdad? Sí, porque es una señor, asíntota. sin tocarlo. Por eso dice se aproxima, ¿entendés? Se aproxima. ¿A dónde? A 2. Entonces en esa parte crece la función. Y pareciera que sí, porque está viniendo desde menos infinito, fíjate vos. ¿Sí? Ahora, estoy trabajando en el ala que está desde menos 2 hacia la derecha. Hace rato habíamos determinado que menos 2 era una asíntota vertical y que 2 no. Pero resulta que 2 está excluido del dominio. X igual a 2 está excluido del dominio. ¿Qué representa X igual a 2? Tiene un punto vacío, ¿no? Punto vacío. Fíjate vos, si en esta última función que estamos usando para graficar, si yo dijera X igual a 2, entonces, ¿qué valor toma la función f de 2? Y entonces vos estás viendo, mira, es 2 por 2 sobre 2 más 2. ¿Cuánto es esto? 4 sobre 4, y eso es 1. 1. O sea que vos estás viendo que cuando x vale 2, ¿qué valor toma la función? 1. 1. Pero realmente toma el valor 1. No. Y la verdad que no. ¿Por qué? Y porque no está definido para x igual a 2. ¿Y qué es lo que estamos ubicando acá? Estamos ubicando un punto que, a diferencia de que este que está pintadito acá en el origen de coordenada, este sería un puntito que estaría vacío, un punto hueco. ¿Y por qué es un punto hueco? Porque la función en ese punto, en esa ubicación, no está definida, no existe. ¿Sabe por qué? Porque x igual a 2 no pertenece al dominio. Si nosotros hiciéramos una tablita de valores, vamos a encontrar que la gráfica va a tener este aspecto. Y para acá va a seguir de esta forma. Es una hipérbola. Exactamente. Y esta va a tener dos hojas. Y la otra hoja va a ser exactamente esto. Esto sería si nosotros construimos una tablita de valores. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que nosotros tendríamos como gráfica. ¿Mm? Fíjense, ¿cuál sería nuestro rango? Antes de que vayamos al rango, chicos, y les voy a pedir que continuemos unos 10 minutitos más, ¿saben qué? Les voy a pasar la contraseña para que coloquen la asistencia. ¿Sí? Sí, profe. Ahí está. Ese es el mito. Nos venimos A hasta 2. dónde. Nos venimos Abierto. nos venimos hasta dónde, fíjate. Hasta 1. Hasta 1 porque ahí hay un terrible hueco. Entonces, y no toma el valor 1. Entonces, nuestro rango de la función va a decir, vengo desde menos infinito, llego hasta 1 y no lo tomo. Unido. ¿Con quién? Y fíjate, mira, sigue el camino de 1 hasta dónde. Hasta 2. Hasta 2. ¿Y en 2 qué pasa? Otra vez no lo tomo al valor 2. ¿Por qué no lo tomo al valor 2?
Porque no están en... porque hay una asíntota. Y de ahí sigo el camino hacia arriba. ¿Hacia dónde sigue el camino? Hasta infinito. Desde 2 sigue el camino hacia infinito. ¿Eh? Entonces, ahí voy a terminar de escribir el rango, perdón, y sería de 2 a infinito. ¿Eh? Entonces ahí tienen, eso sería el rango de la función. Y ya con eso ya le ha hecho todos los chichas a la función. Sobre todo este puntito que es muy especial, este hueco. Ese hueco a veces te puede definir que te vaya bien o no en un parcial. ¿Eh? Así que interprete bien, por eso he querido poner un ejemplo de este tipo, para que ustedes puedan analizarlo bien. ¿Mm? Profe, Sí. ¿es el estudio completo de una función o falta algo? No, le faltaría un montón de cosas, pero esas cosas se van a dar a medida de que nosotros vayamos juntando o teniendo más herramientas. Por ahora, nuestro estudio de la función para digamos, el primer cuatrimestre es este. Es este el estudio. ¿Sí? Es este. Ya cuando comencemos el segundo cuatrimestre vamos a seguir con el estudio de las funciones, pero ahí ya vamos a tener más herramientas y vamos a poder tener detalles más finos de la gráfica de una función, del Con el profe de comportamiento. práctica, ¿Mm? ya estamos viendo si era biunívoca o no la función. Y no tenían que ver eso porque si ustedes no han visto la teoría. Sí, por eso quedo confundido con eso. Bueno. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta de esto? Entonces, a ver, ahora, así, siguiendo lo que es la clasificación de esta función, ahora veamos las irracionales. Las irracionales tienen este aspecto, fíjense, tienen este aspecto en donde es una función donde hay una radicación y la radicación puede tener un índice par o un índice impar. Supongamos que acá g de x fuera un polinomio, ¿eh? G de x fuera un polinomio. Si fuera un polinomio, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que si n es par, el dominio, ¿cuál va a ser? Y va a ser desde 0 a infinito. Pero si n es impar, ¿cuál va a ser el dominio? Todos los reales. En el hipotético caso de que g de x sea un polinomio, ¿no? Porque puede ser cualquier cosa. Así como estamos, esta función no tendría asíntota. Esta que te estoy diciendo acá. ¿Por qué? Porque es polinómica, ¿sí? No es polinómica, es decir, Profe, el radicando es un polinomio. Sí, te escucho. disculpe que lo interrumpe, pero usted quedó en agregarme al aula virtual porque me tenía que cambiar de correo. ¿Y te cambiaste? Sí, lo cambié y puse la foto. Bueno, ya tenía la foto, pero me faltaba cambiar el correo institucional. ¿Cuándo lo Y me dijo, cambiaste? hace 2 clases, pero no me cambió usted. Me tenía que agregar, usted me dijo. ¿Cuál es tu apellido? Pacheco. Bueno, a ver, Pacheco, ¿sabes qué? A ver, déjame tu nombre. ¿Vos sos Pacheco cuánto? Leandro Agustín. Leandro Agustín. Espera. Ya te voy a cambiar, sí, porque si es que no te cambié, te voy a cambiar y yo te voy a poner la asistencia, ¿eh? Si es que no estás ahora, así que ya lo vemos luego. ¿Ah? Ok, profe, gracias. Bien, listo. Entonces, chicos, fíjense, esto en líneas generales, esto sería una función irracional. En un ejemplo, podríamos tener una situación como esta, donde ¿qué te pueden pedir? Te pueden solicitar el dominio. Para dominio, ¿qué vas a tener en cuenta? El índice es un índice par. ¿Por qué? Porque es una raíz cuadrada. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar El que radicando sí, tiene que ser mayor o igual que 0. sí, señor, porque el índice es par, ¿no es cierto? Entonces vos acá vas a decir, bueno, mira, 2x es mayor o igual que ¿quién? Que menos 4. Entonces vas a decir que x es mayor o igual que menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale el dominio de la función? El dominio vale desde menos 2 ¿hasta dónde? Hasta Hasta infinito. infinito. Sí. Luego, ¿qué más te pueden pedir? Te van a pedir la intersección con el eje de las X. ¿Cuál es la condición? Que y sea 0.
Después, qué te van a pedir? La intersección con el eje Y, la condición ¿cuál es? Que X sea cero, ¿sí? Estas son las cosas que se te piden en un estudio. ¿Qué más te van a pedir? Simetría, asíntotas. Ya hemos dicho que por este tipo, en este caso particular no tendría, pero podría tener si tiene otra forma. Después, ¿qué Pero, más te van a... profe, Sí, ¿qué no es que tiene asíntota horizontal en cero, digamos, cuando no tiene nada, si no no, tiene sumando nada a la raíz, no va a o tener es eso. vertical? Tampoco, tampoco. Mm. No, no. Vos fíjate que la asíntota es cuando no es, la asíntota vertical es cuando no hay algún X que ha sido excluido del dominio. Acá, Ah, acá no. Acá no, ujú. no, no. ¿Entendés? Porque en X igual a cero, por ejemplo, acá X igual a cero, la función toma el valor 2. Así que no hay Ah, asíntota. sí, Tened cuidado con no. eso. Entonces, Ujú. acá yo les dejo, simplemente yo quería ver acá el dominio. Acá luego le dejo para que ustedes hagan estos pasos, que es los mismos pasos que hicimos acá en la racional, tal cual, exactamente lo mismo. ¿eh? Este, para la construcción de la gráfica, ¿qué vas a tener en cuenta en la construcción de la gráfica? Los puntitos, una tabla de valores mínima, pero vos tenés acá, ya tenés el dominio, dice, acá vos vas a tener función desde -2 hacia más infinito, después no hay función. ¿Cuál sería, en el caso nuestro, cuál sería nuestra representación gráfica? ¿Cuál sería? Y la representación gráfica sería más o menos, a ver, fíjense chicos, ¿cuál sería la representación? Nosotros tendríamos, a ver, este es el eje vertical, este es el origen y esto es X. ¿Sí? ¿Qué tendríamos nosotros? Y dice que si esto fuera -2, dice que acá por acá pasa sí o sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque para X igual a -2, ¿qué valor toma la función? 2 por -2 es -4 más 4, 0. Raíz de 0, 0. Luego, para X igual a 0, ¿qué valor toma la función? 2. 4. No, raíz de 4, que sería 2. Ah, claro, Estos voy, voy, dos voy. valores, ¿qué son? Estos dos valores, ¿qué son? Y uno es la intersección con el eje de las X y el otro es la intersección con el eje de las Y. Si yo le sigo dando valores, la curva va a tener este aspecto. Si yo le sigo dando valores con la tablita de valores, la curva va a tener este aspecto, en donde estoy viendo que si yo proyecto sobre el eje horizontal el ancho de la gráfica, ¿qué es lo que tengo? Este es el dominio. Y si proyecto la altura de la gráfica sobre el eje vertical, este sería ¿qué cosa? El El rango. rango ¿Cuánto sería nuestro rango? de 0 a 2. Cero Sería de, tomado. de Infinito. 0, que Infinito. sí lo toma, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Infinito. Hasta infinito, hasta infinito. Ya estamos viendo, fíjense desde la gráfica, ¿tiene simetría? No. No. No, no tiene simetría para nada. Mira, no es simétrica ni respecto del origen ni respecto del eje vertical. Por lo tanto, la función no es par ni impar. No hay nada de eso. O sea, ya con solo ver la gráfica ya estamos viendo que tiene todo eso. Suponete que yo te pregunte, ¿dónde es creciente esta función? Y vos pues me En respondes, todo su dominio. en todo su dominio. O sea, ¿desde dónde? Desde -2 a infinito. En todo el dominio la función es creciente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se observa. Después de la función biunívoca, fíjense que estas son funciones especiales, que son funciones que nunca, nunca toman el mismo valor dos veces. ¿Qué quiere decir? Que si x1 es distinto a x2, o sea, si yo tengo dos valores de x, un x1 que es distinto de x2, esto tiene que ser y tiene que producir que f de x1 sea distinto de f de x2. Si hay una función que cumple con esto, que para x1 distinto de x2 es f de x1 distinto de x2, nosotros vamos a decir que la función es biunívoca. A las funciones biunívocas también las llamamos uno a uno.
¿sí? Les llamamos uno a uno. Fíjense, vamos a hacer un contraejemplo. ¿Qué sería? Por ejemplo, acá yo tengo un valor x1 que es distinto de x2. Sin embargo, tenemos que f de x1 es igual a f de x2. ¿Qué termino diciendo? Esta función que está graficada acá en línea negra, ¿es biunívoca? Sí. No. No. No, porque contradice la definición. Acá, f no es biunívoca. Porque ¿Por qué? corta en 2 puntos. Porque para dos valores distintos de x toma el mismo valor, es decir, f de x1 es igual a f de x2. ¿Y eso qué es? Eso es contradecir a la definición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que para cada x1 distinto de x2, ¿qué debe suceder? F de x1 tiene que ser distinto a f de x2. Entonces, fíjense, acá un criterio gráfico que se llama la prueba de la recta horizontal. ¿Y en qué consiste ese criterio? Que si nosotros tenemos la representación gráfica de una función cualquiera, como esta que está acá en azul, el criterio dice que si nosotros trazamos rectas horizontales por distintos puntos, entonces siempre estas rectas horizontales cortan a la gráfica ¿en qué? En un solo punto, ¿sí? Si eso sucede, siempre sucede eso para cualquier recta horizontal que se trace y que corte a la gráfica de la función, vamos a decir que esta función es ¿cómo? Biunívoca. Biunívoca. ¿Qué quiere decir que sea biunívoca? Biunívoca. Quiere decir que es una función uno a uno. ¿Qué quiere decir? Que nunca toma el mismo valor dos veces. Esta característica de una función es importante porque luego nosotros la vamos a usar para definir o determinar la existencia de otro tipo de función, las llamadas funciones inversas. ¿Estamos de acuerdo? Oh, Entonces, por eso es importante que una función tenga esta característica, sobre todo si nosotros queremos investigar si la función admite función inversa. Entonces, para que haya función inversa, una de las primeras condiciones esenciales es que la función sea biunívoca. Y para que sea biunívoca, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si nosotros le trazáramos rectas horizontales a la gráfica de la función, estas rectas deben cortar siempre ¿en cuántos puntos? En en solo uno solo. un punto. Si para cualquier recta horizontal que traces se verifica que la recta corta en dos puntos, ¿qué vamos a concluir? Esta función no es biunívoca. ¿Sí? ¿Estamos de Profe, acuerdo? sí. Sí, te escucho. Entonces, si no es biunívoca, digamos, nosotros tenemos que restringir el dominio para que acepte inversa. Y no hablemos todavía de inversa, la idea era que entremos acá biunívoca Ah, nada más. Ya cuando entremos inversa, ahí ya vamos a hablar. Pero por ahora, lo único que estamos mostrando es que la función tiene la característica o puede presentar una característica de ser biunívoca. ¿Qué es esto? Que nunca toma el mismo valor dos veces. ¿Sí? Entonces, bien. entonces por ahora nosotros sepamos reconocer cuándo una función es o no es biunívoca. Luego, cuando nosotros tengamos la necesidad de definir una función inversa, ya vemos qué podemos hacer para que eso se dé, para que eso se pueda cumplir. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas,